Bueno, pues nuevamente les pido que se anoten aquí en el chat con su nombre completo y su campus, por favor. Ya les había comentado, pues esto es derivado de una estadística que se toma para los que llevan la clase pues en tiempo real o en vivo, ¿verdad? Vamos. Y esta es pues una vez por sesión en el chat de Zoom. Y la asistencia que yo tomo pues es solamente una por materia. Entonces, vamos a continuar por aquí. Les voy a presentar las siguientes diapositivas sobre lo que viene siendo la energía calorífica o los calentadores solares. Se nos oiga muy mal por ahí. Si oye muy mal mi voz, me dicen para apagar mi cámara. Ok, dice el ahorro de energía limpia empieza aquí. Dice, ¿por qué un calentador solar? Dice, son varios los motivos que hacen que los calentadores solares por termofusión sean una alternativa atractiva y cada vez más demandada y popular. El aspecto económico. Inicialmente resulta más caro comprar un calentador solar que uno convencional de gas. Sin embargo, el calentador solar utiliza la energía gratuita del sol, mientras que el calentador convencional utiliza gas de origen fósil que no es gratuito. El gasto acumulado implica la compra mes a mes de gas, llega pronto a igualar el gasto realizado en la compra del calentador solar. Se estima que en un promedio de recuperación de dinero invertido, un retorno de inversión, el calentador solar entre 1 y 3 años, dependiendo del uso que se haga de él. El porcentaje de sustitución del calentador de gas por energía solar para calentar el agua se estima en un torno del 85% cuando se está correctamente dimensionado, siendo los efectos prácticos con frecuencia sensiblemente superior a esta cifra. Sin independencia energética, el contar con un calentador solar implica disponer de una mayor independencia energética con respecto a las compañías de gas o de electricidad para calentar el agua, con sus subidas de precios o los posibles problemas de suministro. Los aspectos ecológicos, no menos importante que lo anterior, es la implicación ecológica que conserva el adquirir un calentador solar al no utilizar la combustión para el calentamiento de agua, dejarnos de liberar una gran cantidad de anhídrido carbónico a la atmósfera y de contribuir al calentamiento global y a la contaminación atmosférica. Además se aprovecha un recurso energético muy abundante y gratuito como es el sol. ¿Cómo funciona un calentador solar? El funcionamiento del calentador solar es sencillo y efectivo. El calentador consta de dos partes fundamentales. El colector, elemento encargado de captar la energía del sol y transformarlo en calor por medio de una estructura metálica que se dota de colectores de una inclinación idónea para lograr que la captación sea óptima en el conjunto del año, utilizando tubos de dos tipos, al vacío y el tubo de cobre. Y vemos aquí el punto B, que es el acumulador termofusión o termotanque, el depósito donde se almacena el agua caliente para el consumo, para su consumo. Para evitar que el agua pierda su calor durante la noche, el tanque acumulador se haya termosellado con materiales aislantes apropiados. Y aquí vienen, por decir, las características del tanque interno, las características del tanque externo. El marco puede ser de acero inoxidable, aluminio, de acero pintado, un reflector de aluminio, tubos al vacío, pues aquí vienen las especificaciones de aislamiento, la espuma de poliuretano, puede ser otro, y serpentín de cobre. Y vemos pues una lectura de cómo se va calentando recién instalado, luego va captando la energía solar y en la noche pues ya no capta el calor del sol, pero el tanque sí ya mantiene su agua caliente. Dice, el acumulador y el colector están unidos entre sí por
tuberías, el proceso de calentamiento del agua se inicia cuando los rayos solares inciden sobre la superficie del colector y elevan la temperatura del agua que circula por los conductos que tiene en su interior. El agua al calentarse pierde densidad y tiende a ascender, pasando a través de las tuberías del acumulador que está situado encima. El espacio se deja libre, el agua que ha ascendido es reemplazado por el agua que aún no ha sido calentada, proveniente del acumulador. Esta agua calienta a su vez por el mismo procedimiento y vuelve a acceder repitiéndose el proceso mientras los rayos solares inciden en el colector. Así se establece un circuito natural en toda energía solar captada en el colector pasa al tanque. Al final del día tenemos agua caliente entre 45 y mayor a 75 grados centígrados, almacenada en el tanque termosellado. El sistema se estima que la pérdida medida de temperatura durante la noche en el interior del tanque es entre 3 y 7 grados centígrados. Por lo tanto, se puede disfrutar de agua caliente almacenada durante la madrugada o por la mañana antes de que vuelva a salir el sol. Tubos al vacío, dice, este tipo de calentadores, la tecnología de captación de energía solar es diferente. Dice, para ello se emplean los llamados tubos de vacío, dentro de los cuales se encuentran superficies absorbedoras. Estos provistos de una cámara de vacío en las paredes del tubo para minimizar las pérdidas de calor a la atmósfera. Entonces se tiene el tubo cerrado al vacío y se tiene una tubería interior. Las ventajas del tubo al vacío ofrecen a priori el mejor rendimiento de todos los tipos a un precio razonable. Pueden estar también testados en laboratorio para medir su rendimiento y son de alta resistencia. Los componentes del tubo al vacío es un tubo exterior, un tubo interior, entre los cuales hay un vacío. Aquí está la figura. La superficie selectiva pues, puede ser nitrato de aluminio, el éter de bario, que es el elemento de absorción que mantiene el vacío, y la capa de bario puro. ¿Sí? Dice, ¿qué necesito tener para poder instalar un calentador solar en mi casa? Dice, en la inmensa mayoría de los hogares se reúnen las condiciones adecuadas para poder colocar un calentador solar. Los requisitos básicos son un lugar donde se pueda colocar los colectores orientados hacia el sur con un ángulo entre 12 y 17 grados. El lugar de instalación debe estar libre de sombras que puedan perjudicar la captación solar. No debe existir ningún objeto o construcción que pueda proyectar sombras sobre la instalación a ninguna hora del día ni a ninguna época del año, ya que el sol no realiza la misma trayectoria durante todo el año. Suele ser sencillo encontrar un lugar adecuado. En los edificios de cubiertas planas se simplifica mucho la instalación y el mantenimiento por la sencillez que presenta el acceso a la azotea. La inclinación y la orientación del colector son sencillas y no ofrecen problemas en este tipo de cubiertas planas. En las casas de cubierta inclinada también perfectamente es posible la instalación del calentador solar, compensando la inclinación de la cubierta mediante la adaptación de una estructura metálica que soporta los colectores. Existe otro tipo de requisito de una gran importancia para asegurar que el sistema funcione correctamente. Aplicado a los calentadores de gravedad, es necesario que la parte inferior del tinaco esté a mayor altura que la parte superior del tanque de acumulación del calentador solar para que la presión sea dada por propia gravedad del agua y la circulación del agua se dé con normalidad dentro del equipo. En caso de adaptar este tipo de instalación, esta distancia debe establecerse en mínimo de 2 metros. Por las mismas razones, en casas con grupos de presión o hidroneumáticos como bomba, se deberá vigilar que la fuerza del agua el agua entra al equipo igual a la fuerza de caída de agua. Debe existir en su instalación? El correcto funcionamiento del calentador solar a lo largo del tiempo depende de una perfecta ejecución en la instalación y el empleo de los materiales adecuados. En cuanto a los materiales, se deberá exigir aquellos que sean de primera calidad y perdurables en el tiempo. Nuestro equipo de apoyo garantiza la calidad
en la instalación dado que en un periodo de un año de cobertura por problemas de desviación de la misma. Bueno, esto ya es propaganda. ¿Qué efectos puedan dañar el sistema de colector solar? Los principales factores que afectan los materiales de la instalación son la oxidación y la corrosión. La oxidación es un fenómeno por el cual los metales en contacto con la humedad reaccionan químicamente, debilitándose estructuralmente. Afectará a las partes metálicas de la instalación y para evitarlo deberá existir materiales inoxidables en los componentes del calefactor, el calentador. Así nuestro equipo tiene la caja de colección, el absorbador y el acumulador de acero inoxidable y el aluminio, con lo que se garantiza que es inoxidable. Para las tuberías internas en la termosifón, se emplea el cobre. Internamente el termotanque es de acero galvanizado que soporta las altas temperaturas y la radiación ultravioleta del sol, como el poliopropileno. Nuestra instalación se realiza con tuberías CPVC para agua caliente y PVC para agua fría. La corrosión es un fenómeno similar a la oxidación que se da en las zonas costeras sobre el salitre marino que porta el aire, afecta igualmente las materias metálicos y para evitar sus perjudiciales efectos se deberán emplear generalmente materiales galvanizados para prevenir este estado. El equipo recibirá el mantenimiento preventivo cada 6 meses. Los rayos ultravioleta forman parte de la radiación solar, tienen efecto de degradar rápidamente las sustancias plásticas, por lo que si la instalación lleva elementos plásticos, es exigible que estos sean resistentes a los rayos, es exigible que sean resistentes a los rayos ultravioletas o que no estén expuestos al sol o luz solar directa. No se debe nunca aceptar que el material transparente que lleve el colector para producir el efecto invernadero sea plástico, porque este se degradará y perderá rápidamente su transparencia inutilizando la instalación. Como cobertor colector se deberá usar siempre vidrios normal, templado, gatos, etc. En este caso, la tubería de PVC es pintada de negro para reducir los efectos de proliferación de alga y similares. ¿Qué tipo de mantenimiento se requiere? El mantenimiento del calentador solar es el general sencillo y se reduce a pocas acciones. Entre ellas podemos destacar limpieza de la superficie colectora. Es conveniente realizar limpieza cada 15 días, sobre todo en la estación seca, para evitar que el polvo que se acumule impida que los rayos solares lleguen al absorbedor. En caso de no hacerse, se restará algo de eficacia en el colector. Formalmente se debe hacerse cada 6 meses. Puede ser necesario que cada cierto número de años realizar una limpieza a fondo, dependiendo de la dureza del agua del lugar, para quitar las incrustaciones de cal en los conductos. En caso de no hacerse, y si el agua es en la zona muy dura, la instalación perderá eficacia progresivamente, pudiendo llegar a quedar inutilizable. Estas limpiezas las realizará de preferencia la empresa instaladora. Muy importante en los periodos de vacaciones y por lo tanto de no utilización de la instalación, vaciarla y cubrir los colectores para que no le dé el sol, ya que si el agua no se usa, se provocará que la temperatura cada vez sea mayor, llegando a hervir y aumentando la presión peligrosamente, llegando a arruinar la instalación. Cada 6 meses debe realizarse una limpieza de duchas y mezcladoras. Eso ayuda a la liberación de la presión. ¿Qué tipo de calentador es el que necesito? Pues aquí son los cálculos de rendimiento. Para calcular la superficie de los paneles solares a colocar en su vivienda se debe utilizar la siguiente fórmula. Aquí tenemos una fórmula. S igual a CD, TS menos TE entre LT por N, donde CD es el caudal diario del agua a calentar, litro por día. El TS es la temperatura de salida del agua del tanque en grados centígrados. T es la temperatura de entrada a la red del tanque en grados centígrados. LT
surge de la radiación proyectada por el Sol por metro cuadrado sobre la superficie inclinada del colector en función de las horas de asolamiento y la latitud correspondiente. Y N es el rendimiento del colector, que es igual a, y bueno, tiene otra fórmula, temperatura de agua de entrada, temperatura de agua de salida, temperatura del aire exterior, intensidad de radiación promedio en el día, watt metro cuadrado. Para resolver el cálculo de la superficie del colector necesario se debe tener en cuenta que una persona consume 50 litros de agua caliente diarios normalmente. La temperatura a la cual desea llegar es normalmente 50 grados centígrados, es el mejor punto de equilibrio entre temperatura y rendimiento. La temperatura del agua de entrada oscila entre 10 grados centígrados y 15 grados centígrados. Para los cálculos prácticos, los valores de N suelen estimarse entre 0.5 grados centígrados por metro cuadrado sobre watt, perdón, o 1 grado centígrado metro cuadrado sobre watt. Es conveniente agregar siempre un 20% más de la superficie del colector para igualar las pérdidas de calor que se producen en el acumulador y el circuito que transporta el agua. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de los colectores que les digo que ya son comerciales. Y pues depende de la superficie, pues es el agua, la total de litros de agua calentada, pues el tanque que se necesita. Características adicionales del calentador presurizado con serpentín, dice calentamiento a través de tubos de borosilicato que absorben los rayos ultravioleta. El sistema tiene varias capacidades de calentamiento y almacenaje de 240 a 300 litros. El sistema presurizado, el tanque tiene en su interior un serpentín de cobre de 3/4 que actúa como un intercambiador de calor, a diferencia de los sistemas de gravedad. El tanque en este tipo de sistemas funciona como tanque acumulador de calor. El tanque de aluminio cubierto de 7 centímetros de aislante, lo cual hará mantener el agua caliente hasta por más de 36 horas sin sol. Este sistema está certificado por la norma ISO 9001, 2000 N000066226-1, código EAC 19. Puede calentar el agua hasta más de 75 grados centígrados en días soleados. Y el tiempo de calentamiento del cilindro vacío en solo 4 horas con luz directa. Estructura con base de aluminio y pintura anticorrosiva. Aquí vienen algunos datos técnicos del calentador. Bueno, la fórmula de cálculo de gastos. Hay que sacar cuánto se gasta conforme al calentador eléctrico. Para calcular el gasto de la operación por minuto de un calentador eléctrico se debe proceder a la siguiente fórmula. Potencia del equipo por valor en kilowatt entre 60 es igual al gasto por minuto. El gasto por minuto por minutos consumidos al día es el gasto promedio diario. El gasto promedio diario por los 165 es el gasto promedio anual. Y el gasto promedio anual por 5 de vida promedio del calefactor es el gasto durante vida útil del calentador. Y aquí viene como lo que nos ahorraríamos. Pues ahí depende del consumo de cada vivienda, pero sí, como les digo, aquí viene por decir el precio por kilowatt, más o menos. O sea, los gastos, dice, para una familia que cuenta con un calentador de paso cuyo consumo es de 11.4 kilowatt por hora y donde entre todos suman 35 minutos de baño diario promedio, vemos que el consumo anual será aproximadamente esta es un cálculo, pero me imagino que es en Ecuador, porque creo que estos son quintales, el precio en quintales, y pues
sí hay un ahorro significativo. Pues esta es una presentación de una empresa, ¿verdad? Prácticamente, de allá de Ecuador. No lo he checado en costos mexicanos, en pesos mexicanos, ¿verdad? Pero sí debe ser un ahorro significativo. Y habla de, pues, a lo mejor que la inversión es algo costosa, pero en menos de 3 años ya recuperaste la inversión y de ahí para adelante. Que ya también La conexión está bastante lenta. O sea, ahí la última pregunta, el comentario no lo escuché bien. Tengo por aquí. supongo que en otro país también tiene que estar diferente como el precio del kilowatt y todo eso, ¿no? Así O es. sea, las industrias de la del Sí, depende de mucho de la región, por decir, pues a lo mejor el costo de kilowatt eléctrico pues vale mucho menos que aquí en México. A lo mejor el costo del litro de gas pues, también vale menos que aquí en México. Son dependiendo del lugar, ¿verdad? O sea, por decir que el tipo de energético pues es lo que conviene. Pero mira, aquí lo voy a poner más o menos. Que vean los costos que tengo yo por aquí en dólares, pues ahí ya más o menos lo pueden checar. La energía que se requiere para calentar 1800 litros diarios es de 73.5 kilowatt hora. El costo eh, del kilowatt es, aquí lo maneja en soles, ¿verdad? Traducidos a dólares, .13. El costo por día con $9.84, por mes $295 y por año $3.541. Entonces, aquí soles, creo que soles es en Argentina. Soles. Pero ya traducido a dólares, pues nosotros vamos viendo pues más o menos cuánto equivale en pesos mexicanos. Entonces, estamos hablando de, si son $10, vamos a hablar de $10, pesos mexicanos. Y hablamos de 1800 litros diarios, ¿no? Esta siguiente, bueno, aquí viene, como decía, los lugares. Y pues, estamos hablando de una vida útil de un calentador solar de 15 años aproximadamente. Y pues había muchos tipos de cargadores solares. Esto es en Perú. Digo, aquí en México como que se ha venido abajo la industria de las energías alternas. Hay pocas empresas que siguen trabajando sobre todo lo que es las celdas solares y por supuesto pues los aerogeneradores,
pero en menor capacidad, ¿verdad? Yo tuve la fortuna de poder ir a visitar una que está aquí en Reynosa, que pues se dedica a la venta y instalación, o sea, prácticamente de sistemas de energía alterna. Y actualmente pues nos indicaron, nos comentaron cómo es el proceso de la instalación, los costos, la instalación fotovoltaica, que es la más, pues ahora sí, dentro de las energías alternas, es la más viable en nuestra región, derivado de los bajos costos de mantenimiento. Y pues es lo que se utiliza prácticamente en muchas zonas donde no hay acceso a la Comisión Federal de Electricidad. Ahorita en la actualidad pues ha habido lo que es la cogeneración, ¿sí? La cogeneración y muchas pues ciudadanos o muchos personas están utilizando esta forma de energía para poder sustentar sus hogares y sus negocios, ¿verdad? A manera de que pues esto va en un momento dado, pues va a ir incrementando la comercialización de los equipos y esto lo va a abaratar. Esa es la cuestión. Los campos eólicos, pues, han sido pues, empresas extranjeras que se han ocupado aquí en México, de alguna manera contratadas o subcontratadas por empresas mexicanas o consorcios mexicanos para generar esta cogeneración con CFE y pues poder beneficiarse en sus negocios, ¿no? Les decía que, por decir, un campo eólico que está en Peña Blanca, Nuevo León, uno de ellos, pues lo instaló. A final de cuentas, el dueño es el grupo de Soriana, o sea, no sé si era de Cemes o de, no creo que no es de Cemes, es otro grupo del Bajío, ¿no? Es el grupo del consorcio donde tienen pues, a nivel nacional el Soriana, las tiendas Soriana que son casi que a nivel nacional, pues hizo que se construyera este campo eólico. Entonces ellos están haciendo una cogeneración y la producción de esa electricidad, que en su momento como que se puede decir que es un trueque, lo vamos a manejar así, esta moneda de cambio que se está haciendo, donde ellos le proporcionan a CFE esa electricidad y CFE se las descuenta de sus consumos, ¿no? O sea, es la llamada cogeneración. Regresamos a lo que es el trueque prácticamente. Yo te doy algo y tú me regresas algo, ¿verdad? Simplemente, sin meter la moneda como de por medio, ¿no? Entonces, ellos están generando tantos kilowatts, consumen tantos kilowatts, pues la diferencia es la que les cobra. Y por supuesto, vamos a hablar que CFE nunca va a decir que te va a pagar por generar tu electricidad. Simplemente ellos te van a manejar que tú no puedes generar más de lo que consumes, porque si no, pues no les pagarías renta por sus instalaciones, ¿verdad? Realmente, pues toda la infraestructura que tiene CFE es el de ellos y es lo que te está rentando sus instalaciones para el transporte de energía eléctrica. Como les decía, puede haber autoconsumo, pero un consumo local, pero pues sí, ya ahí implicaría un sistema de banco de baterías en el cual pues sí, ese tiene que ser renovable cada ciertos años. Incluso yo estaba viendo algunos videos, no sé si ustedes ya los hayan visto, de utilizar baterías de coche para la acumulación de energía eléctrica. Eh, pues sí es rentable, eh, pero son demasiadas baterías, o sea,
el espacio que tienes que tener. Igual, pues la calidad de vida de las baterías depende del uso que se le haya dado. Si son baterías nuevas, pues sí sale todo, pero si son baterías usadas de medio uso o reconstruibles, pues le puede sacar una vida útil. Y derivado de esto, pues han implementado, pues, que muchas empresas, cuando haya este mantenimiento o este cambio de batería en los automóviles, pues esta batería se pide a cambio, ¿no? Y manda Juan Manuel, Juan Miguel. No, no, profe, pues es que quería participar hace rato cuando estaba hablando de lo del trueque y pues más por Bueno, mira, no pero sé. ya cambiamos de tema, ¿no? Pero es que había puesto hace rato. Bueno, no hay ningún problema. Igualmente es válida la participación. Aquí el detalle es que tenemos una muy buena calidad de velocidad de internet y casi no se entiende. Incluso yo creo que en mi caso también de repente se traba, se oye robótico por la calidad que tenemos ahorita de internet. Bueno, por último, ya me quedan 8 minutos. Quiero mostrarles rápidamente estas diapositivas que les decía que la luz solar o la luz térmica puede ser utilizada para efecto de cocinar. Podemos generar una estufa solar. Entonces, eh, viene una alternativa viable para cocinar con la estufa solar. Vienen un montón de cosas que no. Se, con la leña, ¿verdad? Y esta es capta la luz y el calor concentrado en un área donde podemos colocar un comal, o ollas, o cazuelas de barro, cacerolas de acero, aluminio, etcétera. Y eh, pues apoyan a los sectores vulnerables, ¿verdad? Donde no hay electricidad, no hay gas. Para utilizarlo, hay varios modelos de captación. Y prácticamente es eso, como una parabólica que capta la radiación solar y esta la refleja hacia, hacia el recipiente donde estamos cocinando. Y hay muchos modelos. Incluso, si ustedes, voy a tratar de buscarles algunos videos ahí de YouTube donde hay un asador. Profe, Sí, dígame. profe, disculpe que lo interrumpa, pero en este caso entonces nada más se utilizaría de día porque no almacena energía como lo Así manejamos es. con los otros ejemplos, ¿o sí? Sí, no. Esta nada más ¿Verdad? es con los rayos directos del sol. Así es. Con la captación durante el día. Ok. Así es. Sí, pero como les Ajá. digo, hay incluso Ok, gracias. un asador de carne con luz solar. O sea, no necesita ni carbón ni nada. Sería increíble, ¿no? Poder tener una cosa así. Se utiliza también para el cocimiento de algunas verduras y legumbres. Lo que viene siendo pues, la captación de la luz solar. Esto es lo que les quería mostrar el día de hoy sobre esta materia. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. Como les digo, les voy a encargar por ahí lo que es la unidad 2 de tarea.
de investigación de la unidad 2. Del programa de estudios. Y habla mucho sobre la calefacción solar, ¿verdad? Pues todas estas diapositivas que yo tengo se las voy a subir ahí en material de apoyo para que también ustedes lo tengan. Y son prácticamente 3 puntos: el cálculo de demandas energéticas y coste de distintas alternativas, dimensionamiento de la superficie colectora y los elementos constitutivos de la instalación, criterios de cálculo y selección. Eso es lo que abarca la unidad 2. Ahora me quedan 3 minutitos de esta sesión. Rápidamente, pues, igual los que no se han anotado en el chat de Zoom, hay que anotarse con su nombre completo y campus. Esto es simplemente para una estadística, a ver quiénes son los que se conectan a cada sesión en forma en tiempo real. Y la asistencia. La asistencia es un link que les pongo ahí en tareas de un formulario, llenar un formulario para tomar la asistencia, y este sí tiene un valor del 10% de su calificación. A lo largo del módulo son 4 enlaces de asistencia que tienen que contestar de cada una de las materias. Como les decía, por ahí un compañero de ustedes que no podía conectarse al enlace. Es bien importante que sí lo puedan hacer porque el examen va a ser de la misma manera. Hay que asegurarse de estar en la cuenta institucional para poder ingresar a los enlaces de las encuestas o el examen en su caso. Incluso creo que la próxima tarea, que es el cuestionario, de la otra semana, pues también es requerido que ingresen por su cuenta institucional a poder contestar. Preguntas, dudas, comentarios. Quedan 2 minutos. No, nada más como comentario de apoyo, profe, el sol es la moneda nacional del Perú, no de la Argentina. El sol es de Perú, sí, tienes razón. Ajá. A los compañeros, desde el año 91. Y los quetzales son de Ecuador, ¿verdad? Ecuador, sí. Sí, sí, por la información que nos manejó de los Sí, proyectos de otros países. yo vi el sol, pero bueno, como la bandera de Argentina tiene un sol, ¿verdad? Dije, pues a lo mejor es de Argentina. O sea, de ahí lo relacioné, ¿verdad? Pero realmente no sabía esa No he información. escuchado a Laura, no he escuchado a Laura del Perú que dice, ¿cuántos soles te costó, mijito? Los quetzales son de Guatemala. De Guatemala. Ah, ok, muy bien. Sí. Pues si ustedes se fijan, la mayoría de la información es casi de Sudamérica, ¿verdad? Donde ya en Sudamérica están aprovechando las energías alternas muy, muy frecuentemente. Aquí en México no se ha visto ese progreso en cuanto a la comercialización de todos esos equipos. Sí hay muchísimos, pero no se ven tan extensamente como en otros países del sur. Incluso en Estados Unidos tampoco se ve tanto. En Estados Unidos todavía le pegan mucho a lo que es los hidrocarburos, ¿verdad? Entonces, la generación de electricidad, la generación de, de calor, de calefacción y todo eso, pues prefieren el hidrocarburo porque pues, es una fuente muy alta de ingresos ahí en Estados Unidos. Me queda menos de 1 minuto. Ahorita vamos a continuar con la materia de biomasa. Ya por ahí debería estar